Muy buenos días amigos radioescuchas, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Culturas del Mundo. Un programa donde conoceremos más sobre varias culturas. En esta ocasión hablaremos de los romanos. Yo soy Jared y mi compañera Laisa. A continuación tenemos el tema. Los romanos. La cultura de Roma se desarrolló en la zona de este país influencia romana, con su foco central de la metrópolis. Entre los siglos 6 a.C. y 5, el origen derivó de la cultura griega, principalmente a través de la herencia de la escultura etrusca. Luego directamente por actos con las colonias de la Magna Grecia y propia de Grecia durante el periodo helenístico. La tradición griega siguió siendo una referencia constante durante el curso del arte escultórico en Roma, pero contradiciendo una creencia antigua y extendida de lo que los romanos eran solo menores copistas. Ahora se reconoce que no solo fueron capaces de asimilar y desarrollar sus fuentes con maestría, sino también aportar una contribución original e importante a esta tradición, visible específicamente en el retrato, género que consideró gran prestigio y que dejó ejemplos similares de gran técnica y de la alta expresividad y la cultura decorativa de los grandes monumentos públicos, donde se desarrolló un estilo narrativo de gran fuerza y carácter típicamente romano. Gastronomía. Comida. Tradicionalmente en la mañana se servía un desayuno, el lentaculum. Al mediodía un pequeño almuerzo y al atardecer la comida principal del día, la cena. Debido a la influencia de los hábitos griegos y al aumento de la importancia y consumo de alimentos foráneos, la cena aumentó su tamaño y diversidad y fue consumida después de mediodía. La vesperna, una cena ligera al atardecer, fue abandonada. Un segundo desayuno se introdujo al mediodía, el prandium. La cena. Entre los miembros de las clases altas, quienes no hacían trabajos manuales, se hizo costumbre el hacer todas de negocios en la mañana. Después del prandium, las últimas responsabilidades se completaban y se hacían una visita a los baños. Alrededor de las 3 de la tarde comenzaba la cena, a veces prolongándose hasta muy entrada la noche, especialmente si había invitados, y comúnmente le seguía un camisatio, la ronda de bebidas alcohólicas. Descubrimientos. Acueductos. Los romanos fueron constructores excepcionales. Entre tantas innovaciones edilicias, fueron quienes inventaron los acueductos que se desarrollaron en el 312 a.C. Fueron verdaderamente un gran invento de parte de ellos para el surgimiento de grandes ciudades del imperio. Los acueductos romanos permitieron transportar atravesando largas distancias, así que se formaban varios acueductos subterráneos que tenían que llegar de cierto punto a otro cierto punto, mejorando la salud pública y obviamente el saneamiento. Quizá todo sorprendente es que muchos de aquellos acueductos se construyeron pero también que aún siguen en pie. El concreto fue otro de sus grandes inventos, que también se le llamaba hormigón. Claro que era una de las más grandes medidas con sus construcciones fueron tan consistentes por otra de sus más grandes innovaciones, el concreto o el hormigón, y crónicas diferentes magistrales, tales como formaron el Coliseo,
tan grande y resistente que aún también sigue en pie. El gran panteón de los propios acueductos que mencionaba recién fueron construidas con concreto, siendo este material una clave fundamental que hecho aún hoy debemos agradecer. Durante el fogueo, el gran imperio romano, su territorio tenía extensión aproximada de unos 1.7 millones de metros cuadrados. Sobre todo en el sur de Europa, evidentemente, mantener unificado el terreno, según y comunicado ese terreno. Moda romana. La lana era el tipo de material más utilizado para confeccionar las prendas. Dada su abundancia y fácil manejo, esto no quiere decir que no se utilizaran otros materiales. Dependiendo del poder adquisitivo de la persona en cuestión, las personas podían ser de algodón, lino o seda. Las mujeres patricias de buen pasar, chitones. Como es lógico asumir, las decoraciones eran un punto importante a la hora de definir el gusto de los romanos. Los adornos de perlas, uno de los tipos preferidos de joyas por las mujeres, eran más utilizados para adornar desde broches en las túnicas hasta las mismas sandalias o zapatos. Diferentes cinturas eran utilizadas para decorar la ropa. La púrpura, una tintura muy costosa obtenida de los moluscos y considerada de excelente gusto, y otras tintas de origen vegetal también eran utilizadas para embellecer las prendas. No hay evidencia de uno solo, muy difundido de ropa interior, indumenta, como se llamaba, hasta antes de la República. Sabemos que los trabajadores utilizaban un subligar o un subligaculum para proteger sus genitales, el cual era una prenda rectangular de lino o lana que generalmente cubría también el vientre. Posteriormente surgen dos nuevos tipos de ropa interior: la subúcula, que asemeja una camiseta, la cual era normalmente hecha de lino, y la camisa, que su nombre ya nos deja claro que era similar a una camisa. También vemos que estas prendas podían tener distintos modelos. Encontramos el campestre, entre ellos era muy utilizado en días calurosos. Por otras partes, encontramos el campestre entre ellos, que era muy utilizado en días calurosos. Por otra parte, podemos encontrar la mamillare en las mujeres, una tira de cuero que sostenía el busto y se asemejaba al corpiño actual. En la antigua Roma, los deportes, la gran mayoría se guiaban hacia la formación perfectas de las personas. Los romanos buscaban deportes con alto y grande violencia, y los nobles del gobierno romano se los ofrecía porque convertían un gran espectáculo y formaban un buen espectáculo para los gobernantes, ya que ellos se divertían o disfrutaban de ver cómo sufrían en los juegos, y en los coliseos se formaban esos tipos de olimpiadas. ¿Ya? El Coliseo era una de las grandes estructuras más magníficas y prácticas de la Roma. Arco oculto sostenía las grandes en las que se sentaban las masas y formaban por debajo de la arena del piso del circo. Un laberinto de pasillos, jaulas y elevadores mecánicos permitían que los trabajadores hicieran que pudieran hacer para que aparecieran los gladiadores y los animales. Los diversos que tenían un lugar en el Coliseo, cuyo verdadero nombre era anfiteatro. Flavio era enfrentamientos, matanzas brutales y sangrientas. Costumbres o vida cotidiana en la antigua Roma. Son los usos y costumbres propios de la vida cotidiana en la antigua Roma.
Son los usos propios de la vida cotidiana en la antigua Roma, que constituyen en base de su cultura y civilización, identificación la idiosincrasia romana. Las rutinas diarias de los habitantes de sus ciudades fue esencialmente una civilización urbana, la vida privada o familiar y la vida pública, los ciclos laborales y festivos, el ocio y el negocio, las diferentes ocupaciones, oficios y cargos de la vida económica y social, política y religiosa. Toda esta información fue muy interesante, ¿no? Sí, claro, eso nos sirve para conocer más de ellos. Bueno, gente, esto es todo, por favor, por todo el día. Gracias por su atención prestada. When every hour could be the last, why would we wait? Why would we wait? And every road could be unsafe, but we'll be okay. We'll make it.